Jóvenes, muy buenas noches. Vamos a desarrollar el primer tema del curso de historia, lo que corresponde sobre el origen de los incas. Ya en los sílabus nos piden hablar sobre cómo surgieron los incas para fundar posteriormente el Tahuantinsuyo. Sobre el origen de los incas tenemos, por ejemplo, mitos, leyendas, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre mitos y leyendas? Mitos es pura fantasía y las leyendas es la exageración de la realidad, ¿no? Es decir, en la leyenda hay algo de veracidad, pero está exagerado. En cambio, en los mitos es demasiada exageración, lleno de fantasía. Y los incas eran expertos, pues no creando leyendas. Para ellos todo era exagerar. Y la leyenda más conocida para nuestra región es sobre Manco Cápac y Mama Ogio, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la leyenda de los dos hermanos. ¿Y cuáles son esos dos hermanos? Manco Cápac y Mama Ogio. Profe, pero ¿que no eran esposos? Sí, también son esposos. Pero, profe, ¿eso no está prohibido? Para los incas no estaba prohibido. ¿Desde cuándo se prohíbe eso? El incesto, desde la llegada de los españoles, ¿no? Porque en la época inca era normal que se casen entre familias. Es más, el inca tenía que casarse con su hermana. Con la colla era su hermana para no mezclar la sangre real. ¿Y qué cosa era la colla? La esposa oficial. Profe, ¿cómo es eso oficial? O sea, había trampas. En el incanato la nobleza practicaba la poligamia, ¿no? Podía poseer varias esposas, pero había una oficial llamado colla que era su hermana. Y las trampas, ¿cómo se llamaban? Concubinas, piuis. Ellas más bien no necesariamente tenían que ser familiares, ¿no? El inca en cada pueblo tenía esposas, mujeres, tenía hijos, y a ellos se les llamaba concubinas. Es decir, la nobleza incaica practicaba la poligamia. Entonces Manco Cápac y Mama Ogio, hermanos y a su vez esposos, hijos del dios Inti, que es Inti. Ahí, por ejemplo, podemos observar que Inti significa sol, ¿no? ¿Quién es el autor de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ogio? Inca Garcilaso de la Vega. No es lo mismo decir que Garcilaso de la Vega, ese es un español. Inca Garcilaso de la Vega es un mestizo, pero su nombre verdadero no era de esa forma. ¿Y cómo se llamaba, profe? Se llamaba Sebastián Gómez Suárez de Figueroa. Él se hace llamar, es decir, es su seudónimo, su apelativo, Inca Garcilaso de la Vega. ¿Y en qué obra de Inca Garcilaso de la Vega podemos encontrar sobre la leyenda de Manco Cápac y Mama Ogio? En los comentarios reales, ¿no? En los comentarios reales, Inca Garcilaso de la Vega nos cuenta sobre la leyenda de los dos hermanos. ¿Quiénes son los dos hermanos? Manco Cápac y Mama Ogio. No vayas a confundir con el que está al otro lado. Ese los hermanos Ayer. Esos son 4 varones y 4 mujeres. En total son 8. En cambio, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ogio son 2 hermanos. Y el lugar de origen de Manco Cápac y Mama Ogio, el lago Titicaca, ¿no? En la época incaica, el lugar de origen se llamaba Pacarina, ¿ya? ¿Cuál es la Pacarina de Manco Cápac y Mama Ogio? El lago Titicaca. ¿De qué isla salieron? De la isla del Sol y de la isla de la Luna. Según la creencia, la leyenda de los incas, el Sol y la Luna son esposos. Y esos 2 esposos, Sol y Luna, ¿a quién dieron origen? A los incas, para divinizarse. Eso mandó a contar el Inca Pachacútec. El dios que los envía a los 2 hermanos, su papá. ¿Quién era su papá? El Inti. El Inti en castellano, ¿cómo lo llamamos? El Sol. Y el fundador era Manco Cápac, es decir, les había entregado una vara de oro, ¿no? O sea, el dios Inti a su hijo Manco Cápac le hace agarrar su vara de oro, sí. ¿Y qué tenía que hacer con su vara? Clavarlo. Profe, ¿y dónde lo va a clavar? Obvio que en la tierra, muchachos, obvio que en la tierra, ¿no? Y donde se hunda la vara de oro era el lugar indicado donde tenían que quedarse. ¿Y dónde se hundió la varilla de oro? En el cerro Guanacauri, cerca al Cusco, ¿no? Ahí se hunde la varilla de oro y fundan el señorío cusqueño. Pero Cusco no se llamaba así, ¿eh? El nombre primigenio de Cusco es Acamama. Profe, ¿qué significa Acamama? Montón de piedras, ¿no? Cusco, por ejemplo, según algunos autores, surge de las tierras de un curaca llamado Quisco, ¿no? Lo llamaban las tierras de Quisco, hasta que se convierte en Cosco. Claro, ahora ya no se llama Cosco, la gente medio pituco lo llama Cusco.
Y sobre los hermanos Ayar fue recopilado por un cronista español llamado Juan de Betanzos en su obra Suma y Narración de los Incas. O sea, profe, en esa obra de Suma y Narración de los Incas, Juan de Betanzos nos da a conocer sobre los hermanos Ayar. Sí, ¿cuántos hermanos eran? 8 en sí, ¿no? 4 varones y 4 mujeres. Ayar Manco y su esposa Mama Oglio, Ayar Cachi y su esposa Mama Cora, Ayar Uchu y su esposa Mama Rawa, Ayar Auca y su esposa Mama Huaco. ¿Qué significa manco, profe? Ya me imagino que ahí están pensando, manco, profe, alguien que no tiene brazo. No. Profe, no será Raymond Manco tampoco. Manco significa jefe. Cachi, sal. Uchu, ají. Auca, soldado. Y cada uno tenía su esposa. Y cada pareja representaba una tribu, ¿eh? O sea, profe, en la leyenda nos cuentan que Ayar Cachi fue encerrado en una cueva y no pudo salir, comenzó a gritar. Esa es leyenda, esa es la exageración. Profe, ¿y qué pasó en la vida real? Lo mataron a Ayar Cachi. ¿Y quién se quedó sola? Mama Cora. ¿Y Mama Cora solita qué va a hacer, profe? Obvio que va a buscar un varón. Profe, ¿y quién se aprovechó de Mama Cora? Ayar Manco. O sea, profe, si Ayar Manco se queda con la esposa de Ayar Cachi, ¿también se va a quedar con su tribu? Sí. ¿Y cómo se llamaba la tribu de Ayar Cachi? Los Maras. Y la tribu de Ayar Manco y Mama Oglio, los Mascas. Es decir, los Mascas sometieron a los Maras. Profe, y en la leyenda también cuentan que Ayar Uchu se convierte en piedra, profe. Ahora que estamos en cuarentena, he estado viendo Dragon Ball Z. No, joven. ¿Eh? Esa es leyenda. Profe, ¿y qué pasó? También lo mataron a Ayar Uchu. Profe, ¿y quién lo mató? Ayar Manco. Profe, entonces la esposa de Ayar Uchu, Mama Rawa, también está solita. Obvio. ¿Y qué necesita, profe, una mujer soltera? Un varón. Y profe, ¿y quién va a estar ahí dispuesto? Ayar Manco. Profe, o sea, Ayar Manco ya tiene 3 esposas. Sí, ya te dije, por eso practican la poligamia. Profe, si se queda Ayar Manco con la esposa de Ayar Uchu, con Mama Rawa, también se queda con su tribu, claro. ¿Y cómo se llamaba la tribu de Ayar Uchu? Se llamaba los Tampus. O sea, profe, los Tampus y los Maras fueron sometidos por los Mascas, sí. ¿Quién queda solito? Ayar Auca. Profe, en la leyenda vi o leí o me contaron que Ayar Auca se convierte en ave, profe, se convierte en pájaro y se fue volando. Esa es leyenda, pues muchacho, ya te dije, no vamos a creer esas cosas. ¿Eh? ¿Y qué pasó, profe? También lo mató. ¿Quién lo mató? Ayar Manco. O sea, profe, ese Ayar Manco está matando a sus hermanos, sí. Por el poder, pues por el poder. ¿Y cómo se llamaba la tribu de Ayar Auca y Mama Huaco? Los Chilques. O sea, profe, los Chilquis, los Tampus y los Maras fueron sometidos por los Mascas. ¿Y quién era el líder de los Mascas? Ayar Manco. Por eso la insignia real que el Inca lleva en la frente, por ejemplo, que donde sobresale 2 plumas, se llama Mascay Pacha. Mascay Pacha quiere decir el mundo, la tierra, el dominio de los Mascas. Porque si ganaba Cachi, por ejemplo, se llamaría de otra forma, ¿no? Se llamaría Maras Pacha. Si hubiese ganado Ayar Uchu, estaríamos hablando de Tampus Pacha. Profe, si ganaba Auca, sería Chilques Pacha. Pero, profe, ¿quién ganó? Ayar Manco. Profe, se los mascó, sí, pues por eso se llama la Mascay Pacha. Entonces, profe, ¿qué cosa tengo que recordar? El autor. ¿Quién es el autor de Manco Cápac Mama Oglio? Inca Garcilaso de la Vega. Si no hay Inca Garcilaso de la Vega, Sebastián Gómez Suárez de Figueroa. ¿Quién es el autor de los hermanos Ayar? Juan de Betanzos. ¿En qué obra? Suma y Narración de los Incas. ¿Cuál es la obra donde encontramos Manco Cápac y Mama Oglio? Los comentarios reales. El lugar de origen o pacarina de Manco Cápac Mama Oglio, el lago Titicaca. El lugar de origen de los hermanos Ayar, está por ejemplo el cerro Tamputoco. El cerro Tamputoco había 3 cuevas o 3 cavernas. Claro, en algunos textos aparece el cerro de las 3 ventanas. No vais a pensar que eran ventanas con su cortina, no, cuevas y cavernas. ¿Y cuál es la diferencia entre cuevas y cavernas? La profundidad. Las cavernas son mucho más profundas. En cambio, las cuevas no son tan profundas hasta logra llegar la iluminación solar. El dios de los hermanos Ayar, Huiracocha. Fundador, profe, Ayar Manco, representante de los Mascas, ¿no? Funda, ¿qué cosa? El Cusco. Profe, antes, ¿cómo se llamaba el Cusco? Se llamaba Acamama. ¿Qué significa Acamama? Montón de piedras. Después tenemos la otra diapositiva donde
se da la interpretación histórica sobre el origen de los incas, ¿no? El origen arqueológico. ¿Y quién va a interpretar, profe, las leyendas? Waldemar Espinosa y José de la Riva Güero. Waldemar Espinosa aún está vivo, es catedrático en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Él, por ejemplo, nos interpreta que los tiahuanacos, también llamado pueblo puquina, porque el idioma que hablaban los tiahuanacos se llamaba puquina. La nobleza de Tiahuanaco hablaba el puquina, en cambio el pueblo de Tiahuanaco hablaba el uruquilla. Profe, o sea que antes hablábamos el uru y el puquina, sí. Hoy en día alguien habla esos dos idiomas, no, está extinto. ¿Cuál es el primero que se extinguió? El idioma puquina y posteriormente el uru. Profe, ¿y cuándo se extinguió esos idiomas? Cuando llegaron los aymaras. ¿Qué, profe? O sea, los aymaras no es del altiplano, no. Antes que lleguen los aymaras estaban los tiahuanaco. Los tiahuanaco, por ejemplo, dominaban el altiplano, la meseta del Collao. Y los aymaras invadieron a los tiahuanacos, sí. ¿Y los tiahuanacos qué hicieron, profe? Tuvieron que escapar. Por ejemplo, aquí ya encontramos Taipicala Puquina. ¿Qué es Taipicala, profe? Es la capital de la cultura tiahuanaco. ¿Y qué es Puquina? Es el idioma que hablaba la nobleza de Tiahuanaco. ¿Qué cosas sufrieron los Taipicala o los Puquina o los tiahuanaco? El ataque aymara. O sea, profe, hubo un aymarazo en Puno, sí, antes de Adubiri hubo un aymarazo, y un aymarazo mucho más cruel, casi exterminan a los tiahuanaco. Por eso los tiahuanacos se refugiaron en las islas. Y cuando los aymaras construyen balsas para perseguir a los tiahuanaco tuvieron que salir de las islas. ¿Y dónde salieron, profe? En la bahía de Puno. ¿Y dónde queda la bahía de Puno? La ciudad de Puno, por donde está el malecón, por ahí. Claro, estaba cubierto de agua en esos tiempos, ¿no? Y cuando salieron los tiahuanaco de las islas a la bahía de Puno, ¿fue dirigido por Manco Cápac y Mamogio? No, ese también es una gran farsa, ¿no? Por eso hablamos de leyenda, de exageración de la realidad. El que dirigió a los tiahuanacos fue el padre de Manco Cápac, profe. ¿Y quién fue el padre de Manco Cápac? El profe Roshi. No, cuidado, ¿eh? El profe Roshi no fue. ¿Y cómo se llamaba el padre de Manco Cápac? Apotambo. Apotambo salió de las islas del lago en busca de tierras fértiles. ¿Y Apotambo sabía que en Cusco iba a encontrar tierras fértiles? No, pues jóvenes. Él se fue sin rumbo, en otras palabras, ¿no? ¿Qué es lo que quería encontrar? Nuevas tierras, porque sus tierras habían sido invadidas por los aymaras. ¿Y cómo van a saber si las tierras son fértiles? Con la chaquitaglia, pues muchachos. La chaquitaglia, la herramienta del varón en esos tiempos, que sirve para cultivar, ¿no? Cuando la chaquitaglia, por ejemplo, se hunde con facilidad, quiere decir que las tierras son fértiles, profe. Y si la chaquitaglia no se hunde con facilidad, tengo que estar empujando con el pie, quiere decir que las tierras no son tan fértiles. Entonces, profe, donde se hunda la chaquitaglia con facilidad tienen que quedarse, sí. Profe, pero en la leyenda de Manco Cápac y Mamogio me dijeron que es una vara. Por eso, joven, te dije, una leyenda es una exageración. O sea, lo que en la leyenda es la vara de oro, en la vida real es la chaquitaglia. Lo que en la leyenda es Manco Cápac sale del lago, en la vida real es su padre. ¿Quién es? Apotambo. Profe, en la leyenda dice que lo envió el dios Sol. Si ves leyenda, esa es exageración. Pero no fue así. Estaban escapando, estaban huyendo. O sea, profe, lo que vemos en la ciudad de Puno cada 5 de noviembre, en conmemoración del aniversario de la ciudad, la salida de Manco Cápac y Mamogio, es una farsa, sí, es una farsa, es una leyenda. Lo correcto, ¿cuál debe ser? La huida de Apotambo, ¿no? O la huida de los tiahuanacos. Profe, ¿y Apotambo hasta dónde llegó? Hasta Pacaritambo. Sí, en Pacaritambo murió Apotambo y lo va a reemplazar su hijo. ¿Quién era su hijo? Manco Cápac. Y Manco Cápac, ya en los hermanos Ayar, vendría a ser Ayar Manco, va a guiar a su pueblo de Pacaritambo a Acamama. ¿Y dónde queda Acamama? Es el Cusco, ¿no? Y las etnias más antiguas o los primeros pobladores de la ciudad del Cusco o Acamama están, por ejemplo, los Poques, los Lares. Ahí, por ejemplo, no encontramos a los Guayas, los Alcabizas y los Ayamarcas. Cuando Manco Cápac, por ejemplo, con Mamogio llegó a Cusco, no estaba deshabitado esas tierras, habían pueblos, había tribus que habitaban esos valles, y los incas se establecen ahí, eran como los invasores. ¿Y a dónde llegaron exactamente, profe? Al valle de Acamama, se llama Quilque. ¿Y Quilque actualmente a qué lugar pertenece? Pisac. Los que han viajado a Cusco, por ejemplo, fueron a visitar Pisac,
A ese lugar llegaron los Tiahuanaco, dirigido por ¿quién? Por Manco Cápac. ¿Y Manco Cápac a quién había reemplazado? A su padre. ¿Quién era su padre? Apotambo. Entonces, profe, Apotambo guió a su pueblo en busca de tierras fértiles, sí. ¿Y qué pasa si Apotambo hubiese ido para el norte, por ejemplo? En Ica hubiese encontrado tierras fértiles. ¿Dónde hubiesen surgido los incas? En Ica. Profe, ¿y qué tal se iba más al norte, por ejemplo, hasta Trujillo? Entonces hubiesen surgido ahí. Pero ¿a dónde se habían ido? A Camama, al noreste de Puno, a la ciudad del Cusco. Después tenemos el medio geográfico, ¿no? O sea, Manco Cápac fundó el Tahuantinsuyo, no, ese también es una mentira, es una leyenda. Manco Cápac ni tenía idea del Tahuantinsuyo. Profe, ¿y Manco Cápac qué fundó entonces? Un pequeño curacaz, un pequeño señorío en un valle, ¿no? Era un curaca Manco Cápac. ¿Y quién es el fundador del Tahuantinsuyo? Pachacútec. Pachacútec, el noveno inca, de los 13 incas que vamos a desarrollar, el noveno inca, el número 9, Pachacútec, fundó y organizó el Tahuantinsuyo, ¿no? Profe, ¿y qué significa Tahuantinsuyo? Tahua 4, Intin Sol, Suyo región, las 4 regiones del Sol. Tenemos, por ejemplo, la región más extensa, Collasuyo, después viene el Chinchaysuyo, la más poblada, después por la selva alta está el Antisuyo, y el suyo más chiquitito, profe, se llama Contisuyo. ¿Quién organizó de esa forma? Pachacútec. ¿Qué ciudad tomó como base? Cusco, ¿no? Al norte del Cusco, Chinchaysuyo. Al sur del Cusco, Collasuyo. Al este del Cusco, Antisuyo. Al oeste del Cusco, al occidente, Contisuyo. No olvidaré yo, muchachos. Y los límites, profe, los límites, por ejemplo, llegaron hasta Colombia. En Colombia lograron dominar hasta el río Ancas, Mayo, y por el sur hasta Chile, hasta el río Maule, y por el este, por el oriente, hasta la selva alta, ¿no? También llamado ceja de selva, y por el sureste hasta Tucumán, Argentina, y Cochabamba en Bolivia, y por el occidente el Océano Pacífico, ¿no? O sea, profe, el territorio inca fue una expansión longitudinal, sí, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una franja estrecha, no fue tan ancho el territorio. Los países actuales que logró dominar los incas, por ejemplo, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Por ejemplo, a los chilenos y a los argentinos lo llamaban diaguitas, a los ecuatorianos lo llamaban cañaris, a los ecuatorianos y a los colombianos lo llamaban cañaris, a los chilenos y a los argentinos lo llamaban diaguitas, y a los bolivianos collas. A los bolivianos lo llamaban collas. O sea, ¿cuántos países logró abarcar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y las regiones, ya te dije, Chinchaysuyo, costa y sierra norte, Collasuyo, la meseta del Collao, Contisuyo, la costa central, Antisuyo, ceja de selva. Profe, y la región de Puno estaría, por ejemplo, en el Collasuyo, ¿no? Con excepción de repente de Sandia, Carabaya, que es ceja de selva. Cusco, ¿qué significa, profe? Ombligo del mundo. Profe, y Cusco, profe, está sobre 2 ríos, sí, el río Guatanay y el río Tulumayo. Eso serían las generalidades sobre el origen de los incas. ¿Y cómo terminan los incas, profe? Sometidos por los españoles, ¿no? Por Francisco Pizarro. En 1532 llegó Francisco Pizarro y encontró el imperio del Tahuantinsuyo dividido. ¿Por qué, profe? Porque 2 hermanos estaban peleando. ¿Qué, profe? 2 hermanos estaban peleando, sí. ¿Y por qué se estaban peleando esos 2 hermanos? ¿Por una veneca? No, por el territorio. Se estaban peleando por el poder. ¿Y cómo se llamaban esos 2 hermanos? Huáscar y Atahualpa. ¿Y quién ganó la guerra? Atahualpa. Y cuando Atahualpa ganó la guerra, no pudo gobernar el Tahuantinsuyo porque llegó Pizarro y en Cajamarca lo captura. Eso será tema de otro día. A ver, muchachos, tanto de Juliaca y Puno, transcribir las diapositivas en su cuaderno. Hasta la próxima.